Westworld es una serie creada por Jonathan Nola y Lisa Joy, la cual se basa en la película del mismo nombre, conocida en España como Almas Metal y en Venezuela y México como Oestelandia, de 1973, escrita y dirigida por Michael Crichton. La trama se centra en el parque de atracciones tecnológicamente avanzado con temática del viejo oeste, poblado por androides llamados anfitriones, especialmente en algunos protagonistas como Teddy Flood, que tiene una fuerte atracción hacia Dolores Abernathy, la cual es una pieza clave para el propósito del diseñador original, que junto con Robert Ford crearon a los androides, siendo este último el encargado de hacer las historias y los trasfondos de los anfitriones. Paralelamente seguimos a dos huéspedes, que son William, Bernard Lowe, Logan Delos y a muchos otros personajes que ayudan a que la historia se desenvuelva. La película en la que está basada la serie guarda muchas similitudes. Los cambios más significativos están en los protagonistas, también en cómo se origina el conflicto, que básicamente no tiene explicación. Adicionalmente en la película hay dos parques más, el medieval y romano. La película tampoco tiene la misma profundidad narrativa que la serie. A pesar de eso es notable el esfuerzo que hicieron para adaptar una historia como esa y darle una mayor complejidad. Durante el desarrollo de la serie vemos cómo es que uno de los muchos androides fue creado en específico con una finalidad distinta. La idea de este autómata era servir como reemplazo para un humano, logrando incluso ser una persona completamente distinta a la que se contemplaba emular. Este androide tenía su propia vida, sus recuerdos, sus decisiones y, como los demás, un cuerpo que no era solo una máquina. La idea de un autómata que reemplaza a otro ser que ha muerto es muy parecida a las aspiraciones que tenía el filósofo francés René Descartes, quien vivió casi toda su vida obsesionada con la muerte de su hija, hecho que lo llevó a considerar la idea de volverla a traer a la vida a través de la tecnología, es decir, hacer de su hija un autómata. Irene García relata entre las páginas de su novela El coleccionista de almas perdidas, del 2006, que el propio Descartes encargó una reproducción idéntica de su hija Francine, capaz de imitar sus movimientos con total autonomía. Descartes escribió en el libro Discurso del método: todo cuerpo es una máquina, y las máquinas fabricadas por el artesano divino son las que están mejor hechas, sin que, por eso, dejen de ser máquinas. Si solo se considera el cuerpo, no hay ninguna diferencia de principio entre las máquinas fabricadas por los hombres y los cuerpos vivos engendrados por Dios. La única diferencia es de perfeccionamiento y complejidad. El aspecto físico y motriz de los anfitriones no es el único que sobresale de los androides, pues constantemente se ahonda en la parte del software y en cómo han sido programados. Adicional a eso, también se les añadió una característica nombrada como los ensueños, los cuales son recuerdos creados para hacerlos más humanos. La humanidad creo que radica en aquellas cosas que nos construyen. Somos humanos cuando nos apropiamos cosas de los demás, su forma de hablar, sus gustos, sus extrañezas, hábitos, etc. Estamos construidos por pequeñas partes que hurtamos sin darnos cuenta. Somos un reflejo de nuestro contexto y esto se ve atado especialmente a la memoria. Carmen Villoro escribe en el libro El habitante: los árboles de la calle han mudado las hojas muchas veces, y nosotros hemos vivido una vida fuera de esos espacios. Pero al asomarnos de nuevo en ellos, volvemos a escuchar el tema de esa vieja película que nos circunda con sus matices de luz y aromas. Una emoción antigua y actual nos embarga. Los barrios de la ciudad son cajas de música. Tienen un mecanismo interno, una tonalidad especial que activa en nosotros el entusiasmo o la nostalgia. Los anfitriones, al igual que nosotros, tienen recuerdos. Estos recuerdos en la mayoría de ellos están ligados a las pérdidas. A mi parecer la nostalgia es un sentimiento ambivalente. Es feliz o es triste, pero parece ser que siempre está ligado a la pérdida, a algo que ya no está y de pronto recordamos. Como Marcel Proust al probar aquella magdalena que le traería a la mente lo que parecía distante, lo reminiscente de él mismo. Y es que estamos hechos de lo que vivimos, de lo que experimentamos, y aunque no recordemos todo, ahí sigue. Somos lo sobrante de los otros, de lo perdido y de lo encontrado. La primera temporada de la serie se centra en la búsqueda del laberinto, lo que al principio parece ser una narrativa vieja y compleja diseñada por Robert Ford, y la cual se convierte en algo más grande relacionado con el antiguo compañero y amigo de Ford, quien en realidad diseñó lo que todos terminarían buscando. La idea del laberinto es explicada más tarde en cómo inició la programación de los androides, la cual sería una pirámide de 3 divisiones, en el fondo encontrándose la memoria, seguido de la improvisación y finalmente la conciencia, cosa que no sería posible alcanzarla debido a las dificultades técnicas.
siendo resueltas gracias al juguete de un laberinto. Lo que se encontraba en la meta del laberinto era la conciencia, y es aquí donde creo que la serie se vuelve realmente interesante. En el momento en que Ford le revela muchas cosas a Dolores, señala a una pintura, la cual es un fragmento del mural que pintó Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. Este fragmento es el nacimiento de Adán, y muestra a este último acostado sobre una piedra, esperando el encuentro de su dedo con el de Dios, quien parece acercarse con el brazo completamente erguido. Lo que Ford comenta con Dolores sobre la pintura es el descubrimiento del Dr. Franklin Massenberg, quien en 1990 publicó un artículo en la revista de la Asociación Médica Norteamericana, detallando que las figuras y sombras que aparecen detrás de Dios y sus querubines tienen la forma idéntica de un cerebro. Ford menciona que el don divino no procede de un ser superior, sino de las mentes. En la representación de Miguel Ángel parece que la vida fuera aquello que estuviera a punto de recibir Adán, y con ello cierto grado de conciencia que lo llevara a cuestionarse su lugar en el Edén y preguntarse si los animales eran compañía suficiente. La pintura parece dar más signos, como el hecho de que la posición del brazo de Adán hace parecer que se encuentra indiferente ante aquel encuentro, como si aquella cosa que le fuera a dar Dios le pareciera indiferente o incluso no deseada. Eso es justamente lo que creo que sucede con los anfitriones. Son autómatas con una vida artificial, a los cuales se les es concedida la capacidad de tener una conciencia. Sin embargo, ellos nunca pidieron ninguna de esas cosas. No pidieron la vida y tampoco la conciencia. Los androides son básicamente juguetes, un entretenimiento para las personas que lo puedan pagar. Siguen órdenes y viven únicamente para satisfacer los placeres violentos. Con el despertar de la conciencia, algunos de ellos se levantan en armas para intentar salir de aquel yugo. Paralelamente vemos el desarrollo de otro personaje, Maybe Milay, quien comienza a recordar con mayor frecuencia un suceso que la llevó a su cambio de lugar, convirtiéndose en la dueña del burdel principal de Sidwater. Después de resultar herida, es llevada al taller de reparaciones, en el cual despierta y amenaza a dos ingenieros, a los cuales les pide que aumenten su inteligencia. El objetivo de Miv entonces se vuelve recuperar a quien cree es su hija. Esta es una perfecta representación del despertar de nosotros mismos como seres ontológicos. Es decir, de cuando nosotros nos damos cuenta que existimos, que pensamos y tenemos conciencia, cuando nos preguntamos quiénes somos y qué hacemos aquí. ¿Qué pasaría si un día te das cuenta que todo lo que viviste no es realidad, que no eres quien creías ser? Cuando terminé de ver la primera temporada de Westworld, pensé en eso, y sobre todo en que nosotros, como seres ontológicos, no encontramos respuestas a todas esas y muchas más preguntas. Y cuando creamos seres que son parecidos a nosotros, de cierta manera estamos reflejando aquellas inseguridades que nos generan esas preguntas. Nos volvemos dioses que podemos justificar nuestras creaciones, pero cuestionar nuestra propia existencia es todavía más complejo.